Santo temor, le puse el título a este sermón. Este va a ser el puntapié inicial para comenzar el tema. Es el Salmo 34. Vamos a ver bastantes salmos. 34, versículo 9. Dice así: teman a Yahvé, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. El Señor nos da promesas. ¿Cuántos creen esto? Aquí en la parte B de este versículo que acabo de leer dice: pues nada falta a los que le temen. ¿Crees esta promesa? ¿Te falta algo? No te falta. Si estás en Cristo no te falta nada. Si estás en Cristo no te falta nada. Todo lo que tenés que tener, lo tenés. Principalmente a tu Dios en tu corazón. Pues nada falta a los que le temen. Comienza diciendo el versículo: teman a Yahvé, ustedes sus santos. Vos sabés que sos santo del Señor, ¿no? Mujer, que sos santa del Señor. No por tus méritos ni por los míos. Jesús nos santificó. Jesús nos santificó con su muerte, con su redención nos santificó. Nos hizo puros ante el Padre. Por eso es que hay que cuidar tanto la santidad. Por eso la Biblia nos insta a cuidar la salvación con temor y ¿qué más? Y temblor. Porque es muy valioso lo que Dios nos da. Ahora yo quiero que pienses un poquito, cuando dijimos recientemente, ustedes dijeron temores que han tenido. Quiero que reemplacen ese temor y pongan ahí, en ese lugar, a Dios. Pongan a Dios en ese lugar. Por supuesto, amerita la explicación, ahora la voy a dar, que no es la idea de Dios que le tengas pánico. No es lo que Dios quiere. Y en estos mandatos que Él nos manda a temerle a Él mismo, en ningún sentido nos está diciendo: tengan pánico de mí. Te lo quiero graficar de esta manera, no bíblicamente, normalmente. ¿Cuántos papás hay acá? Levanten su mano. Varios papás o mamá. Vos quisieras tener un trato, una relación, es la palabra, con tu hijo o hija, una relación personal donde tu hijo te tenga pánico. O sea, que solamente responda al miedo ante vos. O sea, va a hacer lo que le pedís, quizás sí, como nosotros podemos hacer lo que Dios nos pide, pero por pánico. Porque tiene miedo que lo castigues, tiene miedo que le pegues, tiene miedo que seas violento o violenta con él. ¿Qué padre querría eso con sus hijos? Si alguien quiere eso, ya arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Porque no es la forma de amar a sus hijos. Ningún hijo tuyo tiene que regirse por la vara, o otra palabra malentendida en el Antiguo Testamento. Es el amor. Es el amor lo que rige la comunión. Y Dios ya nos lo dejó bien claro. 1 Corintios 13 nos dice que no hay nada superior al amor. En los mandamientos nos dice: el primer y gran mandamiento es el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Bien claro. Lo que Dios busca es amor. Lo que Dios da es amor. Y lo que Dios pretende de nosotros, que le amemos. Por lo tanto, tengamos bien fresca ese concepto en nuestra mente para entender que cada vez que habla del temor de Dios, nunca el Señor está usando violencia hacia nosotros. Está diciendo que respetemos sus decisiones con amor. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Vamos a leerlo otra vez desde ese concepto. Teman a Yahvé, ustedes sus santos. Vos como iglesia, varón, mujer, sos santo, sos santa, te lo dije recién. Y tenés un llamado de Dios a cumplir. 2 versículos atrás, en el versículo 7, escucha lo que dice: el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le... Vamos a decirlo. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen. ¿Querés tener la cobertura de Dios? ¿Querés que un ángel esté cubriendo tu vida? ¿Qué tenés que hacer? Temer a Dios. Temer a Dios. Todo lo que hay que hacer es amar al que te ama,
amar al que te ama. ¿Estás conmigo en esto? Pero el ver que hay tantas personas, porque las hay, así como las que vienen, las que se van, las que abandonan la fe, las que debilitan su relación con Cristo, las que viven envueltos en pecados, y a pesar de que pasa el tiempo, esos pecados están bien vivos en sus vidas. ¿Y qué es lo que le falta al hombre natural, a vos y a mí, para que eso no pase en nuestras vidas? Para que no termine alejándome de Cristo o para que no termine pecando. ¿Qué es lo que falta? Temor de Dios. Temor de Dios. No quiero asustarte, no es mi intención, pero sí quiero, Dios lo permita, hablarte de una forma que vos esta noche te vayas totalmente convencida y convencido en tu corazón de que tenés que tener temor de Dios. Él nos ve en lo secreto, en lo solitario, nos ve el pecado oculto de cada uno. Y Dios para nada desea que ese pecado te venza y que termines alejándote de Él justamente. Lo que Él espera es que tu determinación y tu decisión decida temerle a Él para que Él pueda darte las herramientas para vencer ese pecado. ¿Cuántos quieren eso? Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros vivimos en una caja de cristal apartados del pecado. Todos tenemos que lidiar contra el pecado. Todos tenemos que lidiar contra la tentación. Quizás algunos no tienen tentaciones físicas, qué sé yo, capaz con respecto a la sexualidad, pero tienen tentaciones en otras áreas. A ser violentos, a mentir, a engañar, no sé, una lista inmensa de posibilidades de tentación que el enemigo traerá a tu vida, que tu propia carne será atraída a ello. Y nosotros tenemos que tener temor de Dios, temor de Dios. El primer versículo que te mencioné decía que el hecho mismo de temer a Yahvé, nosotros los santos, qué lógico que el Señor llame a los suyos santos, ¿no? Dice, a causa de temer al Señor, nada nos falta, hermanos, nada. No estoy hablando por hablar, es verdad. Si tememos a Dios, nada nos falta. Y alguno puede decir, bueno, Dani, a mí no me falta, hay de todo tipo de casos, ¿no? Pero voy a mencionar este. A mí no me falta cosas económicas porque tengo un sueldo razonable, puedo vivir todo esto, pero me falta amor, me falta cariño, me falta comprensión. La Biblia te dice que cuando temes a Yahvé, y me lo dice a mí, nosotros, sus santos, nada nos falta. Porque el amor que te sustenta es el de Dios. El cariño que te sustenta es el de Dios. ¿Entendés? De ahí podés relacionarte en amor con los demás. Pero vas a tener que morir, ¿eh? Nada de poner condiciones. Nada de exigir a Dios y a la gente, a tu par, a tu prójimo. Nada de eso. Jesús amó y murió. Nosotros amamos y morimos. Amén. ¿Para qué llevar la cruz si no para morir? Para eso nos pidió que lleváramos la cruz. El versículo siguiente, o el anterior en orden de aparición, el versículo 7, 34-7 de Salmos, decía, el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen. Miren, para aquellos que esperan que las cosas sean sensacionales, explosivas. Qué loco, qué tremendo pensar que el ángel del Señor está a tu lado. ¿Te imaginas? ¿Lo ves espiritualmente? ¿Lo pensás alguna vez? Quizás, vamos a pasar los mejores momentos. Estás ayunando, estás orando, llevas horas de ayuno, horas de oración. Y le decís a alguien en tu hogar, voy a orar a mi habitación. No prendés ningún artefacto electrónico, ninguna. Vas a la Biblia, la mirás, la lees, te alimentás y orás. Y en ese momento, vos pensás, ¿estará el ángel del Señor aquí a mi lado? Hoy hablaba con una persona que está detenido en prisión. Y yo recordaba el testimonio de otro hermano que hace muchos años vino a predicar acá, que estando detenido en una situación muy, muy adversa para su vida,
el Señor Jesús se manifestó allá en su celda. En ese lugar donde no llegaba nadie, estaba en una situación muy compleja, repito, es larga la historia, pero el Señor fue y se manifestó allí en ese lugar. El ángel del Señor está a tu lado, en los momentos bellos, pero es difícil pensar que Él está con nosotros cuando no estamos en los mejores momentos. Es difícil idealizar esa imagen. Yo estoy pasando por una circunstancia difícil, ahora estoy tentado a pecar. Ahí está delante de mí, de mis ojos, el pecado. Y uno piensa, no, el ángel del Señor no está aquí. Pero quiero decirte algo. El ángel del Señor está al lado de aquellos que le temen. Que le temen. Que le temen. ¿Te das cuenta de la importancia de tener temor de Dios? Si temes a Dios, vas a temer a todo aquello que te aleje de Dios. A todo aquello que te aleje de Dios. Y ahí está encerrada una de las partes de la verdad de esta declaración del Señor. Témanme. Lo que está diciendo es, teman pecar. Teman pecar porque eso trae una consecuencia. Teman pecar porque eso los lleva a una realidad que los estanca, los aleja de mí, los aleja de mi realidad. No pueden comprender, se cauteriza la mente, no entienden mis mandamientos. Aléjense de eso, teman el pecado. Por eso es elogiable. Un José en el Antiguo Testamento sale corriendo, se va, escapa de eso. ¿Qué temía José? ¿Le temía a la mujer? No, temía pecar ante Dios, como le temió Job, como le llegó a temer David después de haber pecado, y como le debemos temer todos nosotros. Salmo 112, versículo 1 y la parte A del versículo 2. Vean lo que dice este salmo. Bienaventurado el hombre, te incluye mujer, te incluye. Bienaventurado el hombre que teme a Yahvé, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando tememos al Señor, nosotros tenemos ese sentido espiritual de deleitarnos en gran manera en lo que son sus mandamientos. ¿Estás conmigo? ¿Entendemos estos principios? Salmo 25:14. La comunión íntima. La comunión íntima. ¿Cuántos tienen comunión íntima con Dios? Cuidala, protege esa comunión íntima con Dios. Creala, generala, habitala. La comunión íntima de Yahvé es con los que le temen. ¿Con quién tiene comunión el Señor? Con los que le temen. A ellos se acerca. Con ellos está. Por supuesto que tiene misericordia de todos los demás. Pero estamos hablando de una comunión íntima, de una unidad íntima. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que le temen. ¿Le tememos al Señor, iglesia? ¿Tenemos temor? Cuando Dios te dice, no te violentes, no trates mal a alguien, no le pagues mal por mal, ¿tememos a Dios? Cuando Dios te dice, da tus ofrendas, ¿tememos a Dios? Cuando Dios te dice que le des la parte que le pertenece a Él para que su obra se mantenga de pie y se pueda sustentar a los necesitados, ¿tenés temor de Dios? Si nuestro temor es selectivo, no funciona. El temor debe ser general. Debemos temerle a Él y a todos sus mandamientos, como nos expresaba en el Salmo 112. Salmo 33:18. He aquí, escucha esto, he aquí, el ojo de Yahvé. Sabes que Dios te mira, ¿no? El ojo de Yahvé está sobre los que le temen. ¿A quién mira Dios aquí en la tierra? A los que le temen. Sobre los que esperan en su misericordia. Nosotros esperamos en esa misericordia de Dios, ¿no? Él nos va a dar conforme a esa misericordia. En el Salmo 85, versículo 9.
ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Aleluya. ¿Qué está cercano a los que le temen? La salvación. No es poco, ¿no? La salvación. Yo te dije que no quería ponerte temor. No se trata de eso. Se trata de concientización. Amén. Porque ¿qué temer si nos morimos? No hay nada que temer. Te vas a la gloria eterna con Cristo, si crees en Él, si le tenés temor a Él, si temes, Él tiene el poder, es el único, no hay nadie más que tenga el poder, o para salvarte, o por su justa realidad, enviarte al infierno. Si manda a alguien al infierno, quédate tranquilo, sábelo, que Dios no se goza en eso, no se deleita en eso, sufre cuando alguno de su creación va al infierno. Pero es el único que tiene ese poder. No hay nadie más. ¿Entendés? Los demonios no te envían al infierno. Pueden tentarte a pecar, pero esos no te envían al infierno. Si vos rechazás el poder de los demonios sobre tu vida, vas a estar en santidad, vas a estar en el vínculo con Dios, vas a estar en agrado de Dios, le vas a temer y te vas a salvar. Y entrarás en el reino. Ahora quiero que pienses un instante, imagínate ese momento. Imagínate salir de tu cuerpo. Ángeles encomendados por Dios te llevan a su presencia. El encuentro primero del primer juicio. Ver la rotunda gloria del Señor para decir cuál es tu destino. Una vez hecho esto, sos salvo porque creíste en Jesús, porque hiciste lo que Él te mandó, porque tuviste temor de Dios. Imagínate lo que es estar en el reino de los cielos. Imagínate lo que es eso. Aleluya. ¿Alguien se deleita en eso? Hermanos queridos, Salmo 103:11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La misericordia de Dios fue impresionantemente grande sobre tu vida, y lo es, y lo seguirá siendo. Cuando le temes, cuando tenés temor a Él, cuando tenés temor de Dios. Aleluya. Salmo 103:13. Escuchen esta declaración de las Escrituras. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Yahvé de los que le... Ya saben cómo termina cada versículo, ¿no? Aleluya. Como el Padre se compadece de sus hijos, vos papá, vos mamá, como vos te compadeces de tus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. Qué importante temer al Señor. Qué importante. Ahora quiero volver a explicar lo que dije hace un rato. Si no hay temor, hay puertas abiertas a hacer lo que Dios no quiere. Si no hay temor, Satanás va a tener una hermosa plataforma para llevarme a su voluntad. Si no hay temor, mi carne va a avanzar en su voluntad. Si no hay temor de respetar lo que Dios quiere que haga, como Él quiere que lo haga, entonces estoy trazando un destino para mi vida. Debe haber temor de Dios. Debe nuestro corazón temer a lo que Dios decida sobre nosotros. Salmo 145:19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Se puso bueno, ¿o no? El Señor dice, cumplirá el deseo. Vos querés que se cumpla tu deseo, ¿no? ¿Cómo te agarro por ese lado? Cumplir el deseo. ¿Pero cuál? ¿De quién va a cumplir el deseo? Ahora, entendelo. Cuando vos temes al Señor, los deseos que tenés son los suyos, los de Él. Por eso te los cumple. ¿Entendés? No se trata de tus bienes, no se trata de tu éxito, se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Cuando vos temés a Dios, lo que querés hacer, el deseo que se cumple en tu alma, es hacer la voluntad de tu Padre Celestial. Y eso sucede. Aleluya. Proverbios 10:27. El temor de Yahvé aumentará tus días en alguna versión, los días en otra. ¿Cuántos quieren llegar a la ancianidad? ¿Ninguna mano levantada? Bien. El temor de Yahvé aumentará los
días. Si quieres vivir, porque a ver, esto de aumentar los días, asociado a lo espiritual, ¿entendés? Aumentarán tus días. No hay forma de contarlos. Si le temes, si hay temor al Señor. Proverbios 23, 17. Antes, persevera en el temor de saber todo el tiempo. ¿Cuándo entonces debo permanecer en el temor del Señor? Según la Biblia en 23, 17 de Proverbios. Todo el tiempo. ¿Cuándo debo temerle? Todo el tiempo. Debe haber temor de Dios. Eclesiastés, capítulo 8. Miren, yo sé que este pasaje no es muy conocido. Prestémosle atención, por favor. Eclesiastés 8, 12 y 13. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien. ¿Cómo les irá? A los que a Dios temen. ¿Cómo te va entonces si temes al Señor? Bien. Es 1 más 1, 2. Es verdad y profecía bíblica. Si temes a Dios, tu fin será bueno. Aleluya. Gloria al Señor. Así que si hay alegría en tu corazón o una sonrisa en tu rostro, es porque entendés que si haces su voluntad, vas a estar bien. Si le temes, vas a estar bien. Y mira lo que sigue diciendo. Los que temen ante su presencia. Wow. Los que temen ante su presencia. Hermanos, a ver. Hoy, a causa del pecado, no podemos ver la plenitud de Dios. Porque vos y yo sabemos que moriríamos por nuestro pecado. Jesús fue manifestado en carne, eso fue un milagro, para que la salvación se pudiera concretar. Pero nosotros contemplamos la presencia del Señor hasta el día del encuentro con Él, a través del Espíritu. El Espíritu Santo manifiesta la presencia del Padre a nosotros. Es Dios mismo. Cuando estamos ante la presencia del Señor, tenemos ¿qué cosa? Que temer. No se trata de controlar a Dios. No podemos controlar a Dios. No se trata de hacer nuestra voluntad. No podemos hacer que Dios haga nuestra voluntad. La única forma de llegar al reino, de vivir con Él siempre, es hacer su voluntad. Que no nos creamos nosotros dueños de algo. Que no nos creamos nosotros alguien que puede manipular a otra persona. Y mucho menos la locura total de querer manipular a Dios, creyendo que lo engañamos con trucos. Señor, vamos a pedir esto, yo te lo estoy dando, pero en el corazón no lo estoy haciendo. Hay que temerle, tenemos que temerle. Te lo digo a vos, me lo digo a mí. Hay que temer al Señor. ¿Estamos juntos en esto, hermanos? Vuelvo a leerlo. Aunque el pecador haga mal 100 veces, el Señor te está diciendo, mira, peca y yo te perdono. Volvé a pecar y yo te vuelvo a perdonar. Volvés a pecar 100 veces y yo te vuelvo a perdonar 100 veces. No es lo ideal, no es lo que agrada a Dios, pero Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Lo querés? Está dispuesto a perdonarnos. No importan las manchas que tenga tu ser. El Señor quiere limpiarte y quiere limpiarme. Y dice, y prolongue sus días con todo, yo también. Dice el autor de Eclesiastés. Sé, hay una convicción en esas dos letras. Sé que les irá bien a los que a Dios temen. A ellos les va a ir bien. Si querés que la vida te vaya bien, teme a Dios. A ver, hermanos, ¿qué tiene, qué posee el temor del Señor? Que todos los que lo tengan están sujetos a las promesas de Dios. ¿Por qué el Señor les promete, le hace una promesa a aquellos que le temen? ¿En qué deriva esto? Él da promesas de vida a aquellos que le temen. ¿Qué significa temor del Señor? ¿Significa tener miedo o terror? Ya lo dijimos que no, ¿no es cierto? No se trata de eso.
Podría ser que este tema del Señor o del temor a Él ya no es válido hoy en día. ¿Vos qué pensás? ¿Hay temor de Dios? ¿Hay temor de Dios en las calles? ¿Hay temor de Dios en internet? ¿Hay temor de Dios en la televisión, si hoy se la puede tener en cuenta? ¿Hay temor de Dios en las publicidades? ¿Hay temor de Dios en los ámbitos de trabajo? ¿Tus compañeros de trabajo tienen temor a Dios? El ámbito donde vivís, tu familia, allí hay temor de Dios. ¿Qué podemos decir como iglesia? Nos movemos en un ámbito donde nosotros somos precursores o fomentadores del temor de Dios. Hay una realidad que es inevitable. Papá, mamá, tenés que enseñar el temor de Dios a tus hijos. ¿Entendés? ¿Lo entendés? Ocupá tiempo, hablarles, mirarlos a los ojos, sacá todo lo que interfiera entre vos y él o ella y hablarle, mostrarle la palabra de Dios, amarle, tratarlo con ternura y decirle y enseñarle el principio del temor a Dios. Porque si no adquiere este principio, posiblemente le dé la espalda a Dios y vive una vida de pecado tras pecado. ¿Y cuál será la consecuencia de ello? Solo la consecuencia del pecado. Por lo tanto, viendo ese peligro latente sobre la vida, papá y mamá, tenés que enseñar el temor de Dios a tu hijo. Escuchen, hermanos. Cuando tu hijo o tu hija está en una situación de peligro, por lo que sus ojos ven, porque su alma recibe y con lo que se alimenta, ahí sos vos el que tenés que tener temor de Dios. Tenés que tener temor de Dios de lo que está alimentando el alma de tu hijo o de tu hija. Porque va a llegar un momento que no lo va a poder manejar. Porque hay cosas en nuestro entorno que superan la voluntad de la persona. La única manera de vencer eso es con determinación, con decisión. Desde el amor en Cristo te digo, tenés que criar a tus hijos en el temor de Dios. Tenés que hacerlo, porque te vas a lamentar con el tiempo si no lo haces. Lo tenés que hacer. Este mundo lo requiere, lo necesita el Señor. El temor del Señor no es simple el respeto, no solo eso. Empezando con el respeto, por ejemplo, que puede existir entre dos personas por igual. A ver, yo puedo respetar a un amigo, a un familiar, a un ser querido, pero no es ese el temor que debo tener yo hacia Dios. Esto es mucho más profundo. Él no es solamente mi amigo, no es solamente un ser cercano a mí. Él es el Dios de todo el universo. Él es el creador de todo lo que existe. Es el creador de mi vida. Es el creador de los seres que amo. Es el que tiene, como hoy decía, la potestad de enviar mi alma o mi espíritu a la perdición eterna o a la salvación eterna. Es distinto. ¿Se entiende, hermanos, lo que estoy diciendo? Él es el poseedor del reino. Nosotros solo somos sus súbditos. Solo somos súbditos. No somos los que tomamos la decisión. Somos súbditos. Que el Señor nos ayude a tenerle temor. Jeremías 10:6 en adelante dice: no hay semejante a ti, oh Yahvé. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Y mira lo que dice ahora: ¿quién no te temerá? ¿Cómo podemos pecar si le tememos a Dios? Esa es la pregunta que debemos hacer a nuestra carne y a nuestra alma. ¿Cómo podemos pecar si hay temor a Dios? Si le temo a Dios, venceré al pecado. ¿Lo venceremos? Aleluya. Gloria al Señor. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Y dice ahora, escucha lo que dice: tema a Dios toda la tierra. Tema a Dios toda
la tierra, aleluya. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Existimos por designio de Dios, no porque quisimos nosotros. Él quiso que existieras. ¿Te das cuenta de lo que es este principio en tu mente? No fue tu decisión existir. No fue tu decisión, fue la decisión de tu Dios Padre. Fue su decisión. ¿Te quiere o no te quiere Él? Solo y solo si la palabra de Dios está guardada, atesorada en nosotros, solo si se convierte en parte de nuestro corazón, entenderemos allí, desde ese lugar, qué es el temor de Dios. ¿Qué es el temor del Señor? Es algo que necesitamos aplicar a nuestra vida cada día de nuestra existencia. El temor de Dios corrige nuestras actitudes. El temor de Dios corrige nuestras acciones. Tenemos que temer al Señor nuestro Dios. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuántos creen que tienen muchas promesas? Mira lo que dice ahora 2 Corintios 7. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. Wow, qué trabajito nos pedís, Señor. Háganlo. Gloria al Señor. Perfeccionando la santidad. ¿En qué cosa se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Temer a Dios es hacer su voluntad, tan fácil como eso. Temer a Dios es hacer su voluntad. ¿Cómo yo sé que estoy temiendo a Dios? ¿Por qué hago lo que Él quiere? El temor es igual a obediencia. No hay temor si no hay obediencia. Filipenses capítulo 2 manifiesta esta verdad en Cristo, en el ungido. Efesios 2. Dice allí, es un pasaje bastante conocido, pero vamos a leerlo rápido. Haya pues en ustedes, ¿quién tiene que estar esto? En nosotros. Haya pues en ustedes este sentir, un sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Se te das cuenta que se trata de eso, de humillarse? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Era la peor muerte en esa época, la más difícil de sobrellevar. ¿Qué hizo el Señor entonces, hermanos? ¿Qué hizo Jesús? Se humilló. ¿Cómo yo voy a temer a Dios? ¿Cómo lo voy a obedecer? Humillándome. Si alimento mi ego, jamás voy a tener la postura de obediencia y de temor que Él espera de mí. Debo humillarme, debo bajarme de mi vanidad personal. Debo amarle de esa manera. Aleluya, gloria al Señor. Vos y yo, hoy podemos, si queremos, admitir que al ver la vida, viendo la vida de muchas personas y a veces nuestra propia vida también, encontramos tristísimas consecuencias de no tener temor de Dios en nuestras vidas. ¿Lo podemos admitir? Vemos, tus ojos y mis ojos ven las tristísimas consecuencias de aquellos que no aplican en su vida el temor a Dios. Avanzan sobre algo que es oscuro, avanzan en caminos de mortandad, avanzan en desobediencia, avanzan en todo lo que mancha el nombre del Señor, y su vida se torna tristísima, alejados de Dios, solos, sin ayuda, con el dominio absoluto de Satanás sobre sus corazones. Satanás rige sus vidas. Por eso encontramos épocas de tantos suicidios en la tierra, tantos jóvenes quitándose la vida, porque la oscuridad está reinando sobre el mundo. Pero he aquí un faro, he aquí una luz
Y es la iglesia, sos vos y soy yo. Es el evangelio. Es la verdad de Dios para entender que para salir de esa condición devastadora de ser humano necesitamos temer a Dios, teniendo un profundo amor por Él. No hay temor sin amor. La única forma de temer a Dios es amarle. Amándole, entonces le temeremos en el ya explicado concepto del temor. Finalmente, Eclesiastés 12, versículo 13. Abran sus Biblias, por favor. Decía allí, escuchad lo que dice. El fin, para terminar, y todos los discursos que se puedan argumentar en favor de Dios y su palabra. El fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, escuchemos, hermanos. Vamos a leer el versículo 14, por favor. Eclesiastés 12, 14. Dice el 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo lo que tenés que hacer en la vida es esto: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Todo lo que se encausa en tu vida tiene que estar asociado a esta realidad. Todos los deseos de tu vida tienen que apuntar a esta realidad: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Todo. Mirá lo que dice el próximo, el 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Qué hará el Señor? Va a traer toda obra a juicio. Esto no está hablando meramente de nuestra existencia aquí, sino de nuestra eternidad. Sigamos. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Te das cuenta por qué el versículo 13 nos pide que temamos a Dios y guardemos sus mandamientos? Porque es inevitable. No hay forma de evitar el juicio de Dios. Hebreos 9:27 nos dice esto. No hay forma de evitar el juicio de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestros valores, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros hechos en la tierra. No hay forma de escapar a ese juicio. Todo el que muere va a ese juicio. Y cuando partamos, lo sabremos. Y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios va a juzgar las buenas obras de nosotros, por supuesto. Las va a tener bien presente. Va a saber de cada una de nuestras intenciones para agradarle. De cada una de nuestras intenciones para rendirnos a Él, para obedecerle y para temerle. Pero, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. He ahí el final de la historia. Por eso temer al Señor, porque Él no es un castigador serial, no es alguien que se divierte como aquellos teóricos de ciencias dicen que si Dios existe es para jugar con nosotros como si fuéramos marionetas desde su lugar y su trono. No es por eso. Si Él va a hacer que paguemos conforme a nuestros hechos, es porque Él es justo, impecable en su justicia, inmutable en su justicia. No puede alterar la justicia que hay en Él. Por lo tanto, nos queda a nosotros hacer lo correcto para que su juicio nos bendiga. Amén.